Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 al 5 y 9 al 11. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión, alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz, y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos reunimos hoy, con humildad y gratitud, para sumergirnos en las profundidades de las Escrituras. Estas lecturas nos llevan a un viaje de preparación, esperanza y el anuncio del precursor del Mesías. A través de la primera lectura, Dios nos habla, no solo como el Creador soberano del universo, sino como el pastor tierno que guía a su rebaño con amor y compasión. Isaías comienza su mensaje con un anuncio impactante. Este anuncio no solo es para aquellos que caminaban por el antiguo desierto físico de Israel, sino para todos nosotros que atravesamos los desiertos del alma. En nuestros momentos de sequedad espiritual, cuando la sed, de significado y propósito, parece incesante, Dios nos llama a encontrar consuelo en Él. Isaías nos presenta la imagen de una voz que clama en el desierto, preparando el camino para el Señor. Esta voz no solo es el heraldo que anuncia la venida del Mesías, sino también la que nos llama a preparar nuestros corazones. ¿Cómo preparamos el camino? No con palas y picos, sino con humildad y arrepentimiento, limpiando los obstáculos del pecado y la incredulidad. La promesa de Isaías va más allá de un simple consuelo. Nos presenta la revelación de la gloria de Dios. En el contexto de estas palabras, Isaías apunta al regreso de Dios a Jerusalén después del exilio, pero en un sentido más amplio, señala hacia la venida del Salvador. La gloria de Dios
no es solo un espectáculo majestuoso, sino la manifestación de su amor y su gracia redentora. La imagen del buen pastor emerge poderosamente en estas palabras. Dios es retratado como aquel que alimenta su rebaño, que lleva los corderos en sus brazos y cuida con ternura a las ovejas. Esta imagen nos lleva directamente a los evangelios, donde Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. En este retrato encontramos consuelo y seguridad, sabiendo que somos cuidados y amados por el pastor celestial. La paradoja de la fortaleza, en la ternura, se revela en la descripción del poder de Dios. No es un poder abrumador, que nos aplasta, sino una fuerza que se manifiesta en el cuidado compasivo y la guía amorosa. La misma mano que sostiene las estrellas en su lugar es la que acaricia nuestras almas con amor inmutable. En el anuncio de Isaías encontramos una renovación de la esperanza. Las palabras que resuenan en el exilio apuntan a la restauración no solo física, sino espiritual. En medio de nuestras circunstancias más desafiantes, Dios nos llama a la esperanza, recordándonos que su amor redentor es más grande que cualquier situación que enfrentemos. Mientras reflexionamos sobre estas palabras, no podemos pasar por alto su cumplimiento en Cristo. Jesús, el Mesías prometido, vino a consolarnos y revelar la gloria de Dios. Él es la voz que clama en el desierto, llamándonos a preparar nuestros corazones para su venida. En sus brazos encontramos la seguridad que el buen pastor proporciona. Entonces, ¿cómo aplicamos estas verdades en nuestra vida cotidiana? En primer lugar, nos sumergimos en la consolación divina, llevando nuestras cargas y ansiedades a aquel que nos ama. Luego, escuchamos la voz que clama en nuestro desierto, ajustando nuestros corazones y vidas según la voluntad de Dios. En la ternura de su fortaleza encontramos la valentía para enfrentar las luchas diarias, sabiendo que no estamos solos. Hermanos, que estas palabras resuenen en lo más profundo de nuestros corazones. Que en medio de los desiertos de la vida encontremos consuelo en el Dios que nos ama. Que preparemos nuestros corazones para recibir al Señor, permitiendo que su gloria se revele en nosotros y a través de nosotros. Que experimentemos la ternura de su fortaleza y vivamos con la esperanza renovada que solo Él puede dar. El Evangelio de hoy nos presenta a Juan el Bautista, un mensajero enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Su mensaje es claro y su propósito innegable: preparar los corazones para la venida del Mesías. Esta lectura no es solo el inicio de un relato, es el principio de la buena nueva, la noticia gloriosa de la llegada del Redentor. Esta declaración nos invita a sumergirnos en la esencia misma de la salvación y a comprender que en Jesucristo encontramos el inicio de una nueva historia para la humanidad. Juan aparece como el precursor, llamando a la gente a prepararse para la venida de alguien mucho más grande que él. La venida de Cristo, tanto en su primera venida como en su retorno futuro, requiere una preparación del corazón. Al igual que en tiempos de Juan, vivimos en una era que necesita desesperadamente preparación espiritual. La urgencia de proclamar el Evangelio resuena hoy, tanto como lo hizo en el desierto de Judea. Juan proclama un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El arrepentimiento es más que un simple cambio de dirección. Es un cambio profundo en la orientación de nuestras vidas. El mensaje de arrepentimiento no es solo para aquellos que buscan a Cristo por primera vez. Es un llamado continuo para todos nosotros. A medida que avanzamos en nuestro viaje espiritual, seguimos siendo sensibles al llamado de Dios a cambiar, a crecer y acercarnos más a Él. Juan reconoce su lugar como el que prepara el camino. Su humildad es evidente en su declaración de que viene uno más poderoso que él. Esta actitud de humildad es un recordatorio de que a veces
La preparación para la llegada de Dios implica atravesar noches oscuras del alma, donde reconocemos nuestra dependencia total de Él. Juan anuncia que Él bautiza con agua, pero el que viene después de Él bautizará con el Espíritu Santo. Este es un cambio de paradigma significativo. El bautismo con el Espíritu Santo no es simplemente un acto externo. Es una transformación interna, una renovación del corazón. La promesa del Espíritu Santo no se limita a aquellos que caminaron con Jesús físicamente. Es una promesa para todos los creyentes de todas las épocas. Marcos proclama a Jesucristo como el Hijo de Dios. Esta afirmación es central para nuestra fe. Jesús no es simplemente un buen maestro o un profeta destacado, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Juan el Bautista no buscó la atención para sí mismo, su objetivo era señalar a Jesús. Del mismo modo nosotros debemos cultivar una humildad que nos lleve a reconocer que somos instrumentos en las manos de Dios. Nuestras habilidades y talentos no deben ser motivo de orgullo, sino un regalo que debemos poner al servicio del reino de Dios. La preparación del camino del Señor implica ser canales del Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Esta obra transformadora del Espíritu no solo nos limpia, sino que nos capacita para ser testigos valientes de Cristo en el mundo. Esto implica permitir que el Espíritu Santo modele nuestros corazones a imagen de Cristo y nos guíe en nuestro testimonio y servicio. En conclusión, hermanos, la llamada a preparar el camino del Señor resuena a través de las Escrituras y de nuestras vidas. Es un llamado a la transformación interior, a la humildad y a ser instrumentos dóciles del Espíritu Santo. Que este tiempo no sea solo una preparación externa para la Navidad, sino una preparación del corazón para recibir al Salvador en nuestras vidas. Que al igual que Juan el Bautista, podamos señalar a Jesús en todo lo que somos y hacemos. Y que al recibir la gracia del Espíritu Santo, podamos ser testigos valientes del amor redentor de Cristo en el mundo. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra que resuena a través de los siglos, trayendo consuelo a los afligidos y preparación a los corazones ansiosos. En los momentos de sequedad espiritual, escuchamos tu voz que nos consuela. En la soledad de nuestros corazones, endereza nuestros caminos para que podamos recibirte con alegría y gratitud. Señor Jesús, buen pastor, agradecemos tu amor tierno y poderoso. Así como cuidas de tus ovejas, cuida de nuestras almas. Que experimentemos la profundidad de tu amor que consuela y restaura. Espíritu Santo, ayúdanos a preparar nuestros corazones para la venida del Salvador. Mientras nos sumergimos en las aguas del arrepentimiento, permítenos experimentar una renovación interna. Ven y llena nuestros corazones con tu poder transformador. Encomendamos a todos aquellos que buscan consuelo, aquellos cuyos corazones están en el desierto y aquellos que necesitan preparar el camino para el Señor. Que tu gracia abrace sus vidas y los guíe hacia la plenitud de tu amor. Confiamos en tu fidelidad y nos regocijamos en la promesa de tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.